Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo a todos los colegas, senadores y representantes, congresistas todos. Yo quisiera tratar de llegar al corazón y al cerebro de mis compañeros, intentando que abandonen una posición política determinada y entren a considerar conmigo aspectos políticos y aspectos legales, particularmente constitucionales, de este proyecto. Han de recordar, y si no lo recuerdan les ruego repasar la Constitución, que las leyes estatutarias tienen un problemita chiquitico, y es que el Congreso, como le dice uno a los niños, no se maneja solo. En el tema de las reformas a las leyes estatutarias o simplemente a la expedición de leyes estatutarias, el Congreso tiene un control, que es lo que los tratadistas en derecho constitucional llaman controles intrarramas e interórganos incluso. No se va a sanción presidencial, se va para la Corte Constitucional. Y yo les ruego a mis compañeros que no pongamos a perder tiempo a la Corte Constitucional, considerando en el íter de la formación de esta ley el hecho de que nosotros vamos a mandar un nuevo trasto a un cuarto de San Alejo jurídico como el que hemos estado formando. Voy a tratar de sintetizar mis críticas en 4 puntos. El primero, el proceso de paz. Ustedes saben, nuestras críticas fundadas, serias, tramitadas siempre dentro de la legalidad al proceso que se surte en La Habana. Nosotros hemos considerado un gravísimo error del gobierno, del Estado y de la sociedad colombiana haber modificado la orientación de la política. Nuestra política, la de la seguridad democrática, partía de la base de que cualquier solución negociada comprendía ante todo el sometimiento a la justicia y a la ley de las organizaciones criminales. La política vigente desde el año 1982, gobierno del presidente Belisario Betancur, y 2002, gobierno del presidente Andrés Pastrana, fue una política que parte de la consideración de que quienes actúan en contra del Estado colombiano de manera organizada son partes de un conflicto interno armado, partidos políticos en armas, fuerzas beligerantes con las cuales es necesario hacer, como dicen los argentinos, tratativas. Tratativas que conducen a considerarlos altas partes negociadoras, como dice el documento iniciático de este proceso firmado en La Habana. Eso es un grave error. Va a tener enormes consecuencias, particularmente éticas y particularmente sobre la autoestima de todas las futuras generaciones de colombianos. Doctor Guillermo, regáleme esa agua. Pero ese tema, digamos, démoslo por perdido. Este gobierno decidió ingresar a la línea de la seguridad negociada. Está bien, sigan por ahí. Pero entonces, por favor, dejen la concupiscencia legislativa que ya, francamente, no solamente nos anonada a nosotros, particularmente a los que tenemos formación en el derecho y la jurisprudencia, sino también que se va a convertir en un récord mundial de
aprobación de leyes inútiles, de actos legislativos inútiles y de acumulación en un cuarto de San Alejo legislativo, trebejos que no se van a utilizar nunca. Comencemos con el marco jurídico para la paz. Esto está dentro de esa misma línea de producción legislativa. El marco jurídico para la paz, fue presentado por los mismos actores. Esto tiene, y hay que decirlo, doctor Benedetti, doctor Roy, que no lo veo por aquí, los tres mismos actores, el economista Juan Manuel Santos, el comunicador Benedetti y el médico Roy Barreras. Siempre tienen ese ímpetu de producción de normas como solución mágica. Ellos tienen un embrujo, se les ocurre una idea, seguramente deben tener un gran apoyo en sus unidades legislativas, los felicito por el gran apoyo, no por lo que han producido, y nos vienen con una idea, una gran idea: marco jurídico para la paz. En el marco jurídico para la paz, señores, se produjeron 803 palabras vigentes hoy en la Constitución colombiana, 4 artículos transitorios vigentes actualmente en la Constitución colombiana, arrumados. No los volvieron a mencionar los doctores Barrera, Benedetti y Santos. Para nada, absolutamente para nada. Las frases que están traídas en mi ponencia, que ruego leerlas porque ahí está la copia para cada uno de ustedes de las dos comisiones, la del Senado y la Cámara, los va a sorprender. Las expresiones de Roy Barreras, autor de este proyecto que nos incumbe hoy y que nos reúne hoy, son prácticamente la afirmación de que constituirán prácticamente la Carta Magna para la desmovilización de las FARC y su asimilación a la sociedad colombiana. El resumen y la síntesis no rigen, están ahí, no sabe uno incluso qué vamos a hacer con ellas dentro de 3 o 4 años, cómo se la presentamos a los alumnos de Derecho Constitucional en caso de que retornemos a la cátedra, cómo les vamos a decir a nuestros hijos qué hizo el Congreso y por qué puso en vigencia unas normas que nunca se utilizaron posteriormente. Luego, contentos con su productividad, nos trajeron el referendo para la paz. Referendo para la paz es una norma de listos. Yo traigo ahí un poema de Mutis que me impacta muchísimo porque describe mucho el comportamiento de los autores de este proyecto y en particular del régimen en general y en particular del presidente de la República. Mutis dice, imprecando a los listos: ahí pasan los listos, siempre deprisa, alertas, husmeando la más leve oportunidad de poner a prueba sus talentos, sus mañas, su destreza al parecer sin límites. Vienen, van, se reúnen, discuten, parten, sonrientes regresan con renovadas fuerzas. Como recuerdan los señores ministros y a los señores ponentes y a los señores proponentes. Piensan que han logrado convencer, tornan a sonreír, nos ponen las manos sobre los hombros, nos protegen, nos halagan, despliegan diligentes su abanico de promesas y de nuevo se esfuman como vinieron, con su aura de inocencia satisfecha que los denuncia a leguas. Jamás aceptarán que a nadie persuadieron. Pues miremos, por ejemplo, lo que dijo el presidente Santos refiriéndose al referendo, a esta norma que se aprobó. ¿Referendo? Dijo el presidente Santos. Yo nunca me he montado en un referendo y ya estaba aprobada la ley estatutaria. Incluso después dijo, ya se descartó una constituyente, no entiendo por qué se haya descartado, por lo menos el Congreso no la ha descartado, o por lo menos yo la tengo completamente descartada.
Ya se descartó que es eso. Se haría por referendo porque sería un suicidio hacerlo por referendo, y se hace por las vías más institucionales, que es respetando al Congreso de la República. Esta es una declaración del 8 de septiembre. Todavía no se le había ocurrido a Roy Barreras el plebiscito. El plebiscito es del 10, 2 días después. Y entonces nació el acto legislativo para la paz. Todo tiene esa caracterización: referendo para la paz, acto legislativo para la paz, marco jurídico para la paz, reforma constitucional, reforma a la ley estatutaria, reforma a la Constitución nuevamente. Ahora veremos el plebiscito, una nueva ley estatutaria. En el acto legislativo para la paz ya nos pusieron a nosotros acá, Comisión Primera del Senado, plenaria del Senado, luego irán donde ustedes a la Comisión Primera de la Cámara, plenaria de la Cámara, y luego regresarán en la segunda vuelta del año entrante con 743 palabras que van a tosigar nuevamente la Constitución, con 4 nuevos artículos constitucionales transitorios que a mí me dará vergüenza enseñárselos a mis alumnos de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín si regreso a ello. Y entonces, ahí está funcionando el proyecto Acto Legislativo para la Paz. El inefable senador Barreras, el 10 de septiembre de este año, nos llegó con el plebiscito para la paz. Digamos un poco, para quienes no tienen aquí formación en ciencias políticas y derecho, ¿qué es un plebiscito realmente? Plebiscito es una forma nonagenaria de la expresión de la política. Les cuento, cuando llegó Bonaparte al poder, piensen en el consulado, año 1799, comienza a consolidar su poder muy interesante, porque prácticamente renueva todas las instituciones universales, particularmente en el derecho constitucional y en el derecho civil. En el derecho constitucional, retomando los grandes avances de la Constitución norteamericana, que es la verdadera fuente de inspiración del derecho constitucional moderno y de la democracia moderna. Y para establecer ese poder en unas circunstancias de revolución francesa, y de inestabilidad absoluta, comienza a apoyar sus decisiones en el pueblo. Pero en el pueblo, en aquella época, es imposible hacer encuestas. Las encuestas incluso son del siglo XIX, pero mitades del siglo XIX, incluso mucho más adelante. Había una cierta dificultad mental para entender que era posible conocer la opinión pública, y por eso había que reunirlos en el campo de Marte los romanos, ir al ágora los griegos, o venir a un plebiscito los franceses. Digo que era imposible saber el estado de la opinión porque se partía del hecho de que supondría eso conocer un poco el futuro, y el futuro estaba reservado, su conocimiento, a las profecías y en consecuencia a Dios o a sus representantes en la tierra. Entonces, 4 grandes momentos del régimen inicial de Bonaparte conllevaron 4 grandes plebiscitos. De hecho, incluso toma actitudes y decisiones que en la antigua Roma Julio César había utilizado. Por eso, cuando se habla de plebiscito y de regímenes plebiscitarios, como el que pretende hacer ahora el inefable señor presidente Santos, el economista, se habla, o hablamos nosotros los que tratamos esos temas constitucionales y particularmente en la literatura política, de cesarismo o bonapartismo. Pues bien, el plebiscito tiene más de grito, de hurra o de fuera,
o de no o de sí sobre políticas, o más no, tiene únicamente ese sentido. Así lo entendieron, doctor Serpa, ustedes estudiaron mucho, yo soy testigo. Los constituyentes sí que eran intelectuales formados, casi todos, y los que no eran intelectuales formados los seguían y estudiaban los asuntos, y por eso incluyeron en los mecanismos de participación el plebiscito, pero nunca lo incluyeron en el capítulo de la formación de las leyes, nunca, en el título, perdón, nunca, o en el título 13 de la reforma a la Constitución, nunca, porque es que no sirve para eso. Plebiscito es un grito. Por ejemplo, les pongo el caso de los últimos que trata Lowenstein en su tratado sobre teoría constitucional, para que sepan de qué se trata y qué se hace con un plebiscito. En el año 1967, el gobierno de Suiza quería comprar 2 cuadros de Picasso que interesaban para el museo principal del Estado suizo. Plebiscito, y efectivamente el pueblo dijo: sí, cómprenlos. O por ejemplo, decisiones que implican unos cambios tan trascendentales de la política en general, como por ejemplo, si el pueblo de Austria acepta la anexión que el pueblo o el gobierno o la tiranía nazi hace de ese país, y entonces plebiscito. Se intentó en la década del 60 con poco éxito, aunque el plebiscito ganó, algo que hoy ya nos incumbe a todos los seres humanos porque está puesto otra vez en la palestra, la unidad de los pueblos árabes. En el año 68 tal vez hay una iniciativa de unidad entre Egipto y Siria, República Árabe Unida, que se aprueba como plebiscito. Curiosamente eran 2 países, estados, sin límites entre ellos dos, pero porque tenían la idea de una sola república árabe, un solo pueblo árabe, cosa que explica mucho lo que nos está pasando hoy a la humanidad respecto a ese terrorismo que sufrimos la semana pasada. Pero un plebiscito para refrendar leyes, un plebiscito para refrendar reformas constitucionales, un plebiscito para refrendar cambios institucionales del tenor y del tamaño que supone el acuerdo final entre las FARC y el gobierno del presidente Santos. Absurdo, absurdo, no tiene nombre distinto. Es una trapisonda, es un engaño, es una listura. Eso no tiene ni pies ni cabeza. El plebiscito nunca ha sido mecanismo de refrendación de nada. Entonces, nosotros hemos dicho, bueno, si no nos hacen caso a nosotros, Centro Democrático, presidente Álvaro Uribe Vélez, ponentes, doctor Valencia y yo, respecto a esta iniciativa, hombre, les recomendamos algo: háganle caso a las FARC. Aquí hemos tenido una larga pelea el senador Mauricio Liscano y yo. Yo digo, hay que leer a las FARC, hay que oír a las FARC, hay que entender a las FARC, hay que estar sabiendo cómo se mueve las FARC, hay que analizar sus documentos. Pues curiosamente, y lo digo no como apología de las FARC, lo digo simplemente porque como si es una alta parte de la otra alta parte, que es el gobierno de Santos, pues hay que oírla, hay que entenderla. Les quiero decir lo siguiente: he estado siguiendo los pronunciamientos de las FARC respecto a el plebiscito, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Porque es que a las FARC les prepararon esos documentos 4 grandes abogados de quilates, de campanillas, seguramente muy bien remunerados por algunos de esos países que apoyan el proceso. Y entonces ellos han dicho cosas que vale la pena que ustedes también oigan, no se escandalicen.
son lamentablemente palabras dichas por una organización terrorista, actualmente en la lista de organizaciones terroristas, igual de malvada a ISIS, igual de criminal. Yo recuerdo lo del Nogal, yo recuerdo lo de Bojayá, yo recuerdo la muerte de todos los concejales presentes en una sesión del Consejo Municipal de Rivera en el Huila. Por eso yo retuiteo los trinos de María Fernanda Cabal y los comparto, estoy de acuerdo con ella, tiene toda la razón. Pero oigamos entonces el comunicado de las FARC, que seguramente fue hecho por estos grandes juristas, entre ellos el jefe de la extrema izquierda española, Enrique Santiago. Los guerrilleros le dicen al gobierno que recuerde que metidos en la negociación con otra alta parte, aquí comienzan las comillas. Oigan, está hablando las FARC, oiganlo por lo menos con reverencia, porque muchos de ustedes están felices yendo a reunirse con ellos, entonces esto hay que oírlo con mucha reverencia. Inclusive los empresarios también están yendo con mucha reverencia a oír el punto de vista de las FARC. Dicen: la agenda no puede ser variada caprichosamente y mucho menos, oigan, es que da vergüenza que lo tengan que decir las FARC, mediante instrumentos normativos inadecuados para satisfacer las exigencias de lo pactado. En el caso del denominado proyecto de ley estatutaria 94/2005, esto lo dicen las FARC, de este proyecto que nos reúne hoy en comisiones conjuntas, por medio de la cual se regula el plebiscito por la paz, y oigan lo que dicen las FARC, piensen en Marulanda, piensen en Jacobo Arenas diciendo esto: una iniciativa extraña y exótica para los efectos buscados, nunca considerada por quienes tenemos la responsabilidad de las FARC y el gobierno, porque es que ya los grandes asuntos de este país se resuelven por nosotros, las FARC, nosotros el gobierno, de establecer los mecanismos de refrendación de lo que finalmente llegare a acordarse. Cita textual. No le creen a las FARC todavía, ¿ve? Entonces miren que dice una cosa todavía más sabia, seguramente redactada por el doctor Enrique Santiago en sus tiempos libres, porque ahora están tratando de no desaparecer como partido político en las elecciones generales de España, como extrema izquierda. Dicen: rechazamos la iniciativa de plebiscito por la paz porque constituye la más inocua, doctor Barrera, si me estoy yendo, o está por aquí, no ha llegado, doctor Benedetti, usted por ende, la más inocua y menos propicia de todas las iniciativas que a propósito de la paz cursan actualmente en el Congreso de la República. Ha hablado las FARC. Todavía no los convence. El Centro Democrático nunca los va a convencer, pero las FARC puede que los convenzan. Se les voy a traer una cita pertinente. Si bien el plebiscito se incluye en el artículo 130 de la Constitución Nacional como uno de los mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, lo dicen bien, y lo dicen exactamente y bien. También es cierto que se trata de un instrumento que simplemente se limita a aceptar o rechazar una política oficial, eso y no más. Ha dicho eso las FARC. No nos creen al Centro Democrático, bueno, está bien. No le creen a los tratadistas, está bien. No quieren leer las dos sentencias de la Corte Constitucional sobre la Ley 134 y la Ley 1750. Está bien. 50 o 57. 17 y 57. Está bien. Entonces oigan a las FARC, a los juristas de las FARC. Mire, ¿qué objeto, aquí está otra vez hablando Iván Márquez o Timochenko, tiene gastarle tiempo a un proyecto de plebiscito? Doctor
Benedetti, óigame, dice Timochenko, ¿qué objeto tiene gastarle tiempo a un proyecto de plebiscito que se sabe anticipadamente que la limitación de su alcance jurídico le impide aprobar disposiciones y temas necesarios para la implementación de un acuerdo final? Y remata, para no atosigarlos con citas de las FARC. Señor ministro, debe estar muy contento conociendo el punto de vista de las FARC, supongo yo. Destacamos una vez más el tenor del artículo 4 del proyecto, este es el proyecto original del doctor Roy, que le mereció al gobierno enviarnos un mensaje de urgencia. Pero en esta ocasión, palabras de las FARC, óigame, doctor Benedetti, para subrayar el disparate constitucional, mencionar disposiciones aprobadas a través del plebiscito por la paz es un error craso. Los plebiscitos no aprueban disposiciones. El sinónimo más generalizado para disposiciones es normas. Los plebiscitos, por definición de la ley, no aprueban normas. Ha dicho las FARC y lo dicen bien, tienen toda la razón. Incluso, doctor Benedetti, usted que es tan amigo de los medios de comunicación, usted que es tan mediático, y el doctor Roy Barrera sí que lo es, y el doctor Santos, pues ni qué decirlo. Hombre, háganle caso por lo menos a Mauricio Vargas, que resume el punto de vista de casi todos los opinadores. Ahí traigo en la ponencia, para quien quiera leerlo, lo pertinente, pero ¿saben cómo se llama el artículo? Nos creen pendejos. ¿Cómo? Muy bien. ¿Usted estaba tomando eso para sí o qué? Después hago ahí un pequeño análisis, traigo los 5 artículos de la ley 134 sobre plebiscito, que pues evidencian que aquí estamos hablando carreta. Y recuerdo que el proyecto del presidente hoy, porque es un proyecto con mensaje de urgencia, en consecuencia se convierte casi que él también en proponente, y le recuerdo el título que le dan al proyecto: para someter a consideración del pueblo políticas, disposiciones y temas necesarias para su implementación. Las disposiciones tendrán un carácter interpretativo y vinculante frente a las normas del ordenamiento jurídico. Yo les recuerdo los temas que nos van a traer aquí al Congresito, si es que se reúne, o nos iban a traer, porque ahora se van al plebiscito, tienen que ver con cosas como la siguiente. No sé si leyeron el acuerdo, lo que publicó el periódico El Espectador, el señor Laverde, firmado el 23 de septiembre entre Santos y Timochenko, con tomada de la mano de nuestro nuevo numen, el señor presidente de Cuba, Raúl Castro. En el informe que trae Laverde en el periódico El Espectador, uno lee lo siguiente: impunidad absoluta, elegibilidad absoluta, formación de un tribunal híbrido, tribunal que desconoce, por ejemplo, la jerarquía histórica y jerarquía internacional de la Corte Constitucional colombiana, que es referencia en países como Alemania. Hay citas de la Corte Constitucional o del Tribunal Constitucional alemán de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana. Trae también ideas como, por ejemplo, el Fondo Constitucional para la Paz, 4% del Producto Interno Bruto. Yo no soy economista, pero calculo que eso debe ser más o menos 32 billones de pesos anuales que se gastarán
de común acuerdo FARC-gobierno, con planes anuales de inversión, anual ante todo, etcétera, etcétera. De eso es lo que estamos hablando. Inclusive, la nominación a dedo de representante de la Cámara y senadores y su ingreso a estas corporaciones como miembros de las FARC. Eso está considerado ahí. Y sobre todo, Tribunal de Justicia que tendrá básicamente como reos a los responsables del levantamiento armado de los rebeldes, dado que ellos, al someter a esta pobre nación a las circunstancias de una tiranía oprobiosa y a las circunstancias de una explotación económica por parte de los empresarios, como por ejemplo los bananeros y los agricultores, los ganaderos particularmente, y los empresarios de la cerveza y de las gaseosas, etcétera, serán llevados a esa tribunal a que respondan. Ante todo, de eso se trata. No así a quienes respondan como miembros de las FARC por crímenes, dado que ellos mismos lo han dicho y entiendo que está en el documento. Ellos no cometieron crimen, ellos simplemente se pusieron en situación de rebelión, amparados en un artículo que todos hemos leído en la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, que es el sagrado derecho a la rebelión contra la tiranía y contra la persecución y contra la violación de los derechos humanos. De eso estamos hablando. Eso es lo que se va a aprobar en plebiscito o en referendo. Eso es lo que tenemos que refrendar. El proyecto inicial del doctor Serpa, estoy pensando en el voto del doctor Serpa, obsesionado, porque yo soy uno de los que he interpuesto recursos de reposición para que no tenga que quitárselos, ante las dos periodistas ante las cuales hizo la apuesta, y por eso lo estoy citando. Pero no, el doctor Barreras. El doctor Barreras presentó un proyecto dentro de la ideología y dentro del pensamiento y dentro del carácter y dentro de la psicología de los listos. Entonces dijo, bueno, el referendo ya no se aprobó porque acuérdese que ya pasaron las elecciones, habíamos cambiado una regla que establece que es una regla pertinente y conveniente. A mí me parece que es respetable, de no concurrencia de un referendo con elecciones, ni regionales, ni presidenciales, ni congreso. El marco jurídico para la paz no sirvió porque lo que va a haber es impunidad absoluta. El congresito no está como calando y eso va muy lento y es una reforma constitucional y tiene segunda vuelta. Entonces vamos a hacer un plebiscito, un grito. Y el plebiscito le vamos a quitar umbral, que es un umbral fuerte, yo creo que hay que cambiarlo posteriormente, sin los afanes, sin estos avatares. Segundo, le vamos a poner, no en un día, aunque coincida con elecciones, no. El muy listo señor Barreras y el muy listo señor presidente que nos reúne por mensaje de urgencia dice que sea 5 días, ¿eso qué carajo? La registraduría es muy desocupada, ¿y qué problema tiene? Entonces, que sean 3 días de la semana, pueden ser martes, miércoles y jueves, por ejemplo, o pueden ser lunes, martes y miércoles, o pueden ser jueves y viernes y el martes o el lunes. Pero además el sábado, porque es que el sábado salen los campesinos, muchos de ellos al pueblo, y el domingo, claro, y entonces 5 días. Y además, entonces nos dice, ¿qué problema es que obliguemos a la gente? Pongámoslo obligatorio. Todo este menjurje de normas nos las trajo en el proyecto, repásenlo los que no me lo creen, sobre todo los televidentes. Así de avispados el doctor Barreras y el doctor Santos, sí, así de avispados son. Entonces Benedetti, que es muy mediático y que tiene sentido de la realidad y que seguramente lo llamaron sus amigos del periodismo y le dijeron, hombre Benedetti, miren esto. Entonces le quita todo eso, pero se viene con una cosa mejor. Se tiró una teoría. Hombre Benedetti, usted tiene una gente muy buena en su unidad legislativa. Yo los felicito, muy buena, me gustó. Es ingeniosísima, es perversa pero ingeniosísima.
Estoy hablando en singular porque me refiero a la propuesta, no a ellas dos, doctor Benedetti, que es también otro de los problemas de la redacción de estas leyes. Dios nos libre, nos guarde y nos favorezca. Nos trajeron el mecanismo, el umbral de aceptación, eso lo inventaron ustedes, eso yo no lo conocía. Si se lo inventaron me gusta, muy bien, los felicito. Es decir, el umbral se llama de aceptación, ya termino. Entonces digamos, no seamos bobos. Umbral de decisión. Entonces calculan cómo han decidido el único referendo que ha habido y cómo se ha decidido en las elecciones, por ejemplo, para el alcalde de Bogotá, y se inventaron el umbral de decisión. Consecuencia, para el plebiscito era el 25%, dividido por 2 da 12,5, subámoslo a 13 y quedó en 13. Les voy a decir simplemente la enunciación de temitas. Esto se vuelve muy grueso y sobre todo en la Corte Constitucional, que saben tanto y trabajan eso con tan a fondo y con tanta seriedad, y que mantienen un aparato de conocimientos de legislación universal, con legislación comparada, lo que están diciendo los jueces de todos los países, lo que se está avanzando en los temas históricos, y por lo tanto casi nada pasa por alto en una sentencia de la Corte Constitucional, gústenos o no nos guste, pero nunca fallan en la técnica, saben, son los mejores abogados de este país. No digamos abogados, porque abogados somos todos los que tenemos título, juristas de este país. No como aquella que dijo, efectivamente, soy jurista, soy doctor en jurisprudencia de la Universidad de Austria, por supuesto. No, estos son juristas de verdad, gente que sabe de estos asuntos. Y entonces, yo les enumero, mi estimado doctor Benedetti, y usted que tiene tan buenas asesorías, fallitas de este proyecto, fallitas, que no le van a permitir transitar el camino de aprobación, porque nosotros aprobamos, ustedes van a aprobar haciéndole caso a Santos y a sus mensajes de urgencia y a las bobadas que se le ocurren a algunos senadores, pero llega a la Corte y les van a decir, vea hombre, pónganle mucho cuidado, ustedes van a votar un plebiscito o un referendo, pregunta elemental y simple, basta que lean el artículo 7º de la ley 134 y se van a dar cuenta que un plebiscito es un plebiscito y un referendo es un referendo. Les van a decir, hombre, no traten de obstruir los controles propios de los mecanismos de participación, déjennoslo quietecito, se lo va a decir la Corte Constitucional. Le van a decir, recuerden el artículo 104 de la ley estatutaria, de la Carta, la que se refiere a las consultas populares, y recuerden la asimilación que hemos hecho de esas figuras en la jurisprudencia. Le van a decir, hombre, ¿y usted cómo así que está convocando un plebiscito? Lea bien el proyecto y verá que es convocatoria de un plebiscito, simplemente que están anticipándose a modificar algunos reglamentos para la aprobación, pero de hecho un senador de la República y un representante a la Cámara están convocando un plebiscito. Única y exclusivamente, doctor Benedetti, el presidente de la República, con la firma de sus ministros, puede convocar plebiscitos. Le va a decir la Corte Constitucional, ¿y ustedes por qué quieren un plebiscito sobre materias que requieren aprobación del Congreso? Si está negado, el artículo dice, se pronuncia sobre las políticas del Ejecutivo que no requieren aprobación del Congreso. Todas las normas a refrendar en el acuerdo final para la paz, que nunca va a ser para la paz en Colombia, requieren pasar por el Congreso. Y le va a decir una cosa, que esto sí usted no se lo sabe, doctor Benedetti, porque esto sí no se lo meten ahora con goticas, como dice el presidente Uribe, en primero de Derecho, estudiando el Código Civil de Bello, que tiene una norma anexa que es muy bella, es tal vez el texto legal más hermoso que se haya producido en el hemisferio, la ley 187. Dice,
Toda norma es general, impersonal y abstracta, y ustedes lo que están haciendo es modificando los reglamentos de un plebiscito y que luego desaparecerá. O es una norma permanente, doctor Benedetti, o es una norma general, o es una norma abstracta. Yo no lo veo. Y también le dirá, mire qué mundo de cosas le va a hacer la Corte Constitucional, hombre. ¿Cómo así? Ustedes están aprobando una ley estatutaria que excepciona una ley estatutaria. Eso es lo que, porque una vez utilizado el mecanismo, como las efímeras, desaparecen. Como el arte efímero que se hace en el Congreso o en alguna parte, hacen una cosa ahí de harina o de cualquier material que desaparece con el tiempo y luego uno no lo vuelve a ver. Y le dirá también, doctor Benedetti, no nos hagan trampa contra los derechos legítimos de los abstencionistas. Ustedes hicieron un documento, ustedes no, porque eso fue del doctor Barreras. Ustedes hicieron un documento en donde exaltan la trampa y dicen hay que hacerle trampa a los abstencionistas. Sigan nuestro ejemplo, y cuando digo nuestro ejemplo es el del presidente Uribe cuando convocó el referendo del año 2003. Ni siquiera con la trampa de mantener 4 millones de colombianos muertos dentro del censo electoral y de mantener a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el censo, el presidente dejó de aceptar no solamente el resultado del referendo, sino las reglas que imponía la Ley 134 de 1994. Y le va a decir, en algunos aspectos, y no profundizo ni ahondo en ellos, que en algunos aspectos supone una sustitución de la Constitución. Doctor Benedetti, doctor Barreras, señores congresistas, miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara, en mi ponencia traigo una cita de algo que a mí me obsesiona frente a esto que yo llamo concupiscencia legislativa, esta manera de legislar de absolutamente sin límites de espacio y tiempo. Hace poco nos repartieron un librito extraordinario aquí, de la Universidad Sergio Arboleda, sobre la sustitución de la Constitución. Y saqué una pequeña, óigame, doctor Benedetti, óigame, es que a usted le va a interesar mucho esto. Sí, pero no, es que a usted le va a interesar a ver si nos ayuda y quitan este proyecto, retiran este proyecto, pero no es quitar, retiran este proyecto. La Constitución de los Estados Unidos de América fue aprobada en el año 1787. La Constitución de los Estados Unidos de América lo trae Rodrigo González Quintero, démosle el crédito, y él cita a un tratadista de Calvin. Tiene 4.300 palabras. Y las enmiendas que han corrido desde el 87 del siglo XVIII a hoy, 3.100 palabras. Ustedes ya nos metieron 803 en el marco jurídico transitorios, nos están metiendo 743 en el Congresito. No nos traigan ahora más trebejos legislativos con forma de leyes estatutarias. No hagan aquello que nos dijo Mutis en la balada imprecatoria. Que no vengan nuevamente los ministros, los firmantes, los proponentes, en fin, los listos, yendo y viniendo, reuniéndose y discutiendo, partiendo sonrientes y regresando con renovadas fuerzas, lográndonos convencer, tornando a sonreír y poniendo las manos sobre los hombros y halagándonos y desplegándonos sus abanicos de promesas. Muchas gracias, señor presidente.